Pero bueno, no sé si... creo que tenés que levantarlo un poco. Digamos, una de las cosas que me parece que está más confusa, digamos, es eh, cómo era la situación interna del sindicalismo y hasta qué punto había oposición a que los 15 se integraran y participaran del gobierno, o había una división del trabajo, digamos. Bueno, había divisiones internas, pero más se repartían un poco los roles. Entonces, esa sería un poco la... ¿Cómo usted recuerda la situación? Mira, yo lo que, no sé, yo lo que te puedo decir que recuerdo en esa oportunidad, nosotros habíamos ido a un viaje a Roma por una reunión en Europa, yo estando en Roma, porque la alternativa que se manejaba acá en la participación en el gobierno era con José Rodríguez. Bueno, creo que por algunos problemas tengo entendido en su momento, de alguna enfermedad se propuso, se analizó y se propuso me comunicaron ese tema estando yo en Roma, estaba con mi compañero Lescano, que habíamos ido a la OIT, volvíamos por Roma a una entrevista con el Papa. Y bueno, lo primero que dijimos, y eso lo compartí con él en ese momento, es dos cosas. Primero, legitimarse a través del movimiento sindical, sobre todo de nuestra organización. En ese sentido, antes de yo llegar, se había convocado a una reunión de todos los sindicatos de luz y fuerza del país. Se explicó la posibilidad y la alternativa. Y después pedí una reunión en la CGT. En esa reunión en la CGT también con ese sentido, inclusive de llevar un compromiso, de incorporar a una gestión de gobierno el pensamiento social de uno de los grupos, una de las, diríamos, de las instituciones intermedias de la sociedad, como la clase trabajadora. Y colocarme por encima incluso de la propia división del movimiento sindical. Estaban los 25, los 15. Una vez conseguido, es decir, por lo menos conversado el tema en la Confederación General del Trabajo, incluso en la Secretaría General en el tiempo de Gualdini, recién fuimos con un grupo de compañeros de la CGT y de algunas organizaciones a hablar con el presidente y bueno, ahí conversamos sobre el tema. Y yo me acuerdo, y más que por una razón, yo diría, elemental, de mantener una identidad del sector al cual nosotros veníamos, le dijimos en esa oportunidad cuáles eran los objetivos referenciales de la incorporación del movimiento sindical en ese momento, en una estructura y en una gestión de gobierno, que más allá del problema de diferencia ideológica, estaba precisamente quisimos realmente en esa oportunidad manifestar que la alternativa que nosotros presentábamos es precisamente el tratar de jerarquizar las diferencias conceptuales que existían en el momento a través de un razonamiento, a través de una participación efectiva, a los efectos de recuperar normas laborales que evidentemente habían sido derogadas en la época del proceso militar. Y eso implica que era un objetivo prácticamente común, un objetivo común para todo el movimiento sindical, más allá de las diferencias estructurales que existían. Las diferencias no eran tan, yo diría, casi eso eran diferencias políticas, que en definitiva la naturaleza del servicio que cada una de las organizaciones tenía, evidentemente colocaban en distintas situaciones en la relación de trabajo, ¿no? Es decir, la relación del sujeto convencional de cada una de las empresas y cada una de las actividades, pero no había realmente una diferencia muy... Creo que todos tenían una referencia, yo diría, valga la reiteración, una referencia común. Ahora, yo recuerdo que en alguna entrevista salió la cuestión esta de José Rodríguez y la resistencia que había dentro de los 25 a que fuera José Rodríguez, ¿no? Y es muy llamativo porque, digo,
ustedes también estaban alejados de José, de los 25, digamos. ¿Por qué? Sí, no, de todas maneras yo pienso que más allá de, no sé, yo no tuve en esa particularidad de discusión con respecto a la resistencia de los 25 hacia Rodríguez. Lo que creo que después nosotros, en cierta medida, lo que sí hicimos es colocarnos por encima de la diferencia en la actividad del ministerio, a punto tal de que, es decir, el problema fundamental para nosotros era proyectar realmente legislaciones que permitieran recuperar lo que había perdido el movimiento sindical. Primero incluso la ley de asociaciones gremiales y sobre todo la ley de convenciones colectivas de trabajo. Nosotros teníamos dos secretarios, diríamos juristas en el campo laboral, en la disciplina del trabajo, como el doctor Ferro, el padre, el viejo Ferro, como decíamos nosotros, un hombre. También estaba en esa actividad. Con él trabajamos mucho, discutimos bastante, conseguimos sacar un acta de compromiso prácticamente en la discusión entre economía y trabajo, porque en alguna medida me tocó discutir mucho con el Ministerio de Trabajo, sobre todo cuando uno homologaba las convenciones o hacía los acuerdos que existían en materia salarial, ¿no? Por caso, me acuerdo como en el caso de Víctor de Genaro, en el ejercicio de su Secretaría General, firmamos aquella oportunidad, homologamos la discusión del famoso astillero del Río Santiago, que por esa razón muchas veces se han colocado en una discusión hasta pública con con respecto a esa reunión, ustedes se encontraron con Alfonsín. ¿Quiénes del lado sindical, quiénes participaron y quiénes del lado del gobierno? De los bueno, estaba la mayoría de las organizaciones, incluso estaba José Rodríguez, estaba Zanola, estaba Cavalieri, Hueso Campo, por supuesto Lescano por nuestra organización con esa oportunidad. Y estaba Surril, Broderson, Mancinea, Truco, que era en ese momento ministro de Obras Públicas. Sí. ¿Y estaban Osiglia en esa reunión? Estaban Osiglia también. ¿Y Nosiglia era el vínculo con ustedes o...? Nosiglia tenía un vínculo muy de mucha relación generalmente con todas las organizaciones. Y si no había una relación particularizada, digamos así, con determinada... Pero creo que Nosiglia fue uno de los muchachos que entendió el rol del movimiento sindical. Es decir, en un gobierno que abrazaba en muy poco tiempo el tema de la democracia, salir de la historia muy, es decir, de esa parte muy fuerte de la historia institucional de la República, ¿no? Si necesitaba un ejercicio de participación de todos. Yo creo que en esa oportunidad yo solía decir que la diversidad no quiere decir la unidad, no hay que confundir la unidad con la diversidad. Al ser diverso no quiere decir que uno esté disperso. En alguna medida inclusive decíamos que estar unidos no quería decir que seamos iguales. En todo caso, lo que sí teníamos que decir para conformar la unidad es repasar el inventario del pasado para proponer un futuro. Eso fue nuestro objetivo. Y ese objetivo fue caminando inclusive en un razonamiento en la propia CGT. ¿Yo por qué pedí la identidad? Porque yo sabía que tenía que dar una respuesta al movimiento sindical. No era muy fácil, pero de todas maneras si lo hicimos. Yo asistía al Comité Central Confederal cada vez que tenía, inclusive que mover la definición de un decreto, puede decir, de un salario por decreto, ¿no? Era consensuar la voluntad de todo, porque en ese sentido yo creo que había una común unión de ideas en todas las organizaciones sindicales. Claro. Yo tenía reuniones siendo ministro con los 25, tanto con Digón como con Roberto García en su momento, con el compañero de Caucho, es decir, reuniones que yo
en ese momento, yo entendí en un determinado momento que todos estábamos jerarquizando la diferencia basado en un razonamiento, en una reflexión, porque yo llevé con ese sentido fue mi conversación permanente, ¿no? Es decir, tratando no de persuadir a nadie, sino colocarnos en el razonamiento justo del tema. Y en esa discusión con Alfonsín y sus funcionarios, ¿salió el tema de los paros generales? Sí, claro, porque nosotros atenuamos un poco en ese momento el tema de la cosa. Porque hablábamos mucho con la CGT sobre todo, ¿no? Porque lo que pasa es que los paros sobrevinieron, yo diría, en el ejercicio legítimo de responder con alguna medida de acción a algunas situaciones que estaban todavía, yo diría, en una laguna desde el punto de vista normativo, de la que nosotros también acompañamos, ¿no? En los paros. Nosotros, a los efectos de la recuperación de nuestra convención, yo siendo secretario general, tuvimos una movilización que fue bastante, yo diría, histórica en nuestra organización, porque hubo una confluencia de todo el país, de nuestra organización, y bueno, nos presentamos precisamente en ese sentido y nos dio origen a la discusión en ese sentido con el presidente de la función pública, o esa estructura que había de las empresas públicas, y empezamos a caminar y a empezar a entender y cómo recuperar las convenciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que hubo una, como te decía recién, una común unión de ideas entre todos. No había una diferencia de objetivos, digamos. Bueno, después una pregunta le quería hacer sobre ese tema del consorcio de empresas públicas, porque una de las innovaciones que se hicieron en la época de su ministerio fue que se incorporaron directores por la parte sindical a las empresas públicas. Claro, nosotros no solamente eso, sino habíamos abierto la posibilidad de los agregados laborales en las distintas embajadas, que quedó trunco porque, bueno, yo me fui después y vino Tonelli, yo creo que él no entendió, no él, sino en general no se había entendido, pero era importante porque se estaba internacionalizando mucho el tema de la actividad sindical. Nosotros observábamos en esa oportunidad y en una reunión que nosotros tuvimos en Brasilia, donde nos invitaron como ministro de Trabajo a todos los ministros de América Latina, a mí se me ocurrió inclusive en esa oportunidad incorporar como un estudio posible los efectos sociales y normativos que iba a tener el sentido de la globalización, porque ya se preveía y se venía el tema de las transnacionalizaciones de capitales impulsadas por las multinacionales, que como consecuencia en el futuro trajeron muchos problemas muy difíciles, la desconstitucionalización de normas laborales, la desnacionalización de los servicios, incluso ha convertido en su momento y a partir de eso un sujeto difuso, el sujeto contraparte de la convención colectiva de la actividad sindical, era difuso y es difuso, porque no sabemos que está, pero no sabemos realmente dónde está, ¿no? Ese es un problema que en alguna medida nosotros ya en esa oportunidad preveíamos de que podía ocurrir. Por eso fue un poco la idea y la intención de colocar ese capítulo en la discusión para la conformación. Y respecto de los directores de las empresas públicas, ¿cómo fue la discusión al respecto? Porque había ya, nosotros tomamos como experiencia lo que en alguna medida como organización nosotros teníamos. Nosotros salíamos ya de la actividad, inclusive nosotros tuvimos la oportunidad de tener la autogestión y la cogestión. Y ya veníamos en su oportunidad también con directores obreros dentro de la empresa. Eso en Agua y Energía. Fue en Agua y Energía, fue en Segba, fue en Ítalo. Y después eso se generalizó porque era un brazo de la organización, un brazo social, digamos, de la organización incorporado a los efectos de ayudar a la mejor organización del trabajo, que eran las convenciones colectivas. Y entonces, en su gestión, ¿se generalizó esto a todas las empresas? En la gran mayoría sí, sobre todo en las empresas de servicios públicos, ¿no? Ahí se dieron todas esas posibilidades. ¿Y no hubo resistencia al respecto de parte de No, porque
En alguna medida yo creo que se entendió muchas cosas. Alfonsín fue uno de los que entendió muchas cosas, inclusive entendió la recuperación de la convención. No sé si ustedes tuvieron un Hueso Campo. No, todavía no. Bueno, Hueso Campo tiene un capítulo muy específico de lo que hablábamos la vez pasada. Ellos han sido muy activos, Hueso Campo, Cavalieri, muy activos en nuestra actividad. Y con mucha inteligencia acompañaron. Ahí está el ministerio cuando estábamos nosotros. Tanto es así que en su momento me decía que alguna vez sería importante colocar en cierta forma el momento cuando se recupera la convención colectiva. Si yo te contara anecdóticamente lo que pasó, fue una discusión que se hizo, estando el doctor Alfonsín en la mesa, estaba yo en el costado derecho de Alfonsín, estaba Lescano y Zanussi. Lescano era el secretario general de Capital y Zanussi era el secretario gremial de la Federación. Juan Carlos Zanussi y Oscar Lescano. Estaba Armando Cavalieri, Hueso Campo, Jiménez, el gorrión, famoso gorrión Jiménez. Y por acá estaba Surrin, Broderson, Manchinea, Carlos Becerra, todo eso. ¿En qué fecha fue esto, Ricardo? Eso fue cuando nosotros impulsamos en junio el tema de la Convención Colectiva de Trabajo. La ley. ¿Por qué? Porque en el Congreso se estaba negociando otra ley. En esa oportunidad el presidente me preguntó por qué no la ley 14250, que era la ley que queríamos recuperar. A mí se me ocurrió contestarle así un poco medio, casi como le digo, porque era una ley peronista. ¿Sabés lo que dijo Alfonsín? No, yo voy a laudar por el ministerio. Y ahí propusimos, hicimos la primera acta de conformación de la ley, hasta que llegó el Congreso. Y esas son cosas que evidentemente no se dio mucho a conocer porque no estaba en el espíritu, ¿no? Trascender en ese tipo de actitud o de acto administrativo trascendente en el campo social y laboral. Y la vez pasada me recordaba mucho eso Hueso Campo. Zanola también ha sido muy testigo de este tema. Y de la ley de asociaciones gremiales, porque en esa oportunidad existía una ley donde daba posibilidad a la simple inscripción de muchísimas organizaciones que se formaron paralelamente en las mismas instituciones. Entonces nosotros recuperamos la ley de asociaciones sindicales y también que fueron las dos leyes fundamentales del movimiento sindical. ¿Y en esa reunión de junio cómo fue la discusión con Economía, con la gente de Economía? Bueno, nosotros hemos tenido una discusión con Economía que a mí se me ocurrió incluso instalar alguna vez un concepto de la cual muchos se acuerdan porque había pelea pública casi con Alfonsín. Cuando yo homologaba un convenio se presentaba ese problema. Nosotros terminamos inclusive con el conflicto de aerolínea, el conflicto del transporte, porque ejercíamos la autoridad de aplicación desde el propio Ministerio de Trabajo. Es decir, yo cuidaba mucho el tema del valor del real, del austral, y lo que pasa es que nosotros medíamos, simplemente explicábamos inclusive en esa oportunidad en la discusión, sabíamos que todo elemento que tenga el signo económico por el principio de economía se trasladaba sin ninguna duda al consumo, a través del costo y todo eso. Uno discutía la estructura económica, nosotros discutíamos el efecto social de todo tipo de medidas y cómo realmente barajarlo a través de las normas en el ejercicio del derecho político de las organizaciones sindicales a los efectos de definir la relación del derecho de trabajo entre el capital y el trabajo, o sea, la empresa y las organizaciones, sobre la base de entender las necesidades de la gente y de los trabajadores. Esas son las discusiones básicas. A mí se me ocurrieron en su momento en una conferencia de prensa, cuando me preguntaron por qué se decía este tema, y se me ocurrió instalar un concepto también en ese momento, diciendo de que, qué sé yo, el enemigo estructural del Ministerio de Trabajo era el Ministerio de Economía. Pues no,
salió después en los diarios, entonces había que explicar por qué decíamos esto. Porque claro, hasta esa oportunidad, toda la situación del Ministerio de Trabajo se definía y se manejaba en el Ministerio de Economía. Entonces nosotros le dimos el lugar en la estructura ministerial de legitimar y de inclusive tomarle la jerarquía necesaria que tenía que tener el Ministerio, que atendía el problema del Ejecutivo en materia laboral, ¿no? Y esas son las cosas que en cierta medida también nos llevó a ejercer ese tipo de acción. Ahora, yendo un poco para atrás, Zurril había apoyado su incorporación al gobierno, ¿no? Él también estaba en la conversación, es decir, yo vine simplemente a aceptar la voluntad general del movimiento sindical, pero vine con un objetivo que lo había preanunciado precisamente desde Roma. Mi objetivo fundamental, por interpretar la voluntad del movimiento sindical, era precisamente la recuperación de las dos legislaciones fundamentales. Ahora, en ese marco, usted diría que Zurril estaba de acuerdo. ¿Cuándo y por qué se produce así el distanciamiento? ¿Por cuestiones salariales o por varias razones? Problemas salariales, ejercicio del poder administrador del ministerio. Frente a conflictos. Claro. Nosotros, inclusive, eso fue interesante definirlo. Con nosotros se definió muchas cosas, nacieron muchas organizaciones, la CETERA, la firma de la personería gremial era de nuestro ministerio, ESMI con dragado y balizamiento. Si tuve oportunidad de tener una charla muy buena la vez pasada en Panamá cuando se unificó la ORIT con la CLAC, que venían por supuesto tratando la unificación de la CIOL y la CMT, y bueno, ahí me encontré con yo iba por la internacional, donde yo en este momento soy, además de auditor, soy del comité ejecutivo y del consejo directivo de América, soy compañero de Sanola, precisamente, de Armando. Nos juntamos en esa oportunidad, no hace mucho, que eso fue en abril. Estaba Gerardo Martínez, que había ido por la CGT, Noemí Real, que había ido por el Estado, sí, porque ya está incluso en la OIT. Estaba Yanqui, porque Yanqui es actualmente de la CTA, pero sí. También estaba... Y recordábamos ese tema, esos tiempos, inclusive las homologaciones de los convenios que tenía la BOCRA, que tuvieron con Rodríguez, de UPCN. Sí. El primer convenio que ellos firman con nosotros porque aplicamos la convención en función del convenio de la OIT. Fue el primer convenio que tuvo el sindicato público. También fue una discusión, pero nosotros teníamos, no solamente en el marco del derecho positivo interno, la legislación que adhería a la convención sobre el convenio de la OIT, y que había que realmente ponerlo en práctica y ponerlo más, es decir, real, no ser virtual en ese tema. Y eso fue una discusión con nosotros, porque claro, era... Y ahí ellos, en alguna medida, creo que fue muy inteligente y oportuno. Yo decía siempre que la oportunidad hay que administrarla, razonando muchas veces, no hay que aprovecharla porque a veces no sabes cómo te va de boca, ¿no? Pero en esa oportunidad se supo administrar esa oportunidad y salió. Y esto se extendió después inclusive a las provincias. Pero, a ver si usted me puede ser un poco más preciso en decirme, ¿usted diría que el alejamiento o la disputa, digamos, con Economía fue algo progresivo o se disparó con un acontecimiento en particular? ¿Y en qué momento uno podría decir, bueno, se terminaron las buenas... Sí, no, el tema, bueno, las buenas relaciones. El tema empieza cuando nosotros empezamos a homologar porque se discutían los salarios y quedaban prácticamente sin homologar. Ellos decían, y alguna vez, si yo te mostrara los archivos del diario, cuando alguna vez ellos decían que yo había provocado el alderetazo cuando había homologado
Ahí empieza la gran discusión. Con el llamado al deretazo. Sí. Ese Porque primero con la homologación del convenio de ATE con el astillero del Río Santiago, con el tema de la homologación que tenía el conflicto, que estaba en conflicto en el transporte, y con todas las homologaciones, y después el impulso que nosotros le dimos a la ley de convenciones y la ley de asociaciones gremiales. Después inclusive como autoridad de aplicación, acompañado por la propia CGT, hemos hecho dado soluciones a algunos conflictos intersindicales por los encuadramientos también, cosa que muchas veces se ha repetido ahora en este momento, ¿no? Claro. Ahora, y con respecto a la parte empresaria, porque el gobierno radical también se había acercado a los Nosotros tuvimos reuniones con las empresas, con todas con la asociación, con el tema de los bancarios y con el tema de los empresarios. A los empresarios precisamente le decíamos nosotros que la mejor forma de administrar la relación del trabajo es precisamente a través de la convención, porque el convenio colectivo de trabajo nosotros lo considerábamos como una organización del trabajo fundamental adentro. ¿Por qué? Porque yo no decía que realmente la producción o el servicio era una especie de copropiedad, digamos, del trabajador y de la empresa. No lo decía como una simbología que en alguna medida quedara simplemente, es decir, como una expresión, una mera acción declarativa. Lo decía convencido porque en alguna medida había una cierta efectividad con la participación de la discusión de convenio. La pregunta sobre la parte empresaria tiene que ver con, porque por lo que yo tengo entendido, la parte empresaria estaba bastante opuesta a reflotar esta ley de convenciones colectivas, sí. Y buscaron el veto, digamos, ¿usted diría que digamos, la gestión acercó posiciones con la parte empresaria o se mantuvo se acercó bastante con la parte empresaria, porque yo me acuerdo que en una reunión que se hizo más o menos entre agosto, nosotros explicábamos por qué ese objetivo y por qué esa referencia en la recuperación. Porque los empresarios en su gran mayoría han vivido esa relación en las convenciones a través de la ley de asociaciones y de convenciones colectivas de trabajo. Y no ha ido mal la discusión. Porque nosotros entendíamos y así explicábamos inclusive en esa oportunidad la racionalidad que tenían los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. No había movimiento anarquizado, al contrario, había una relación de trabajo bastante interesante. Es decir, en las convenciones se tipificaron muchas cosas muy interesantes, el tema de la capacitación, el tema de las becas. Se generó obligaciones convencionales a la estructura social, tanto para la obra social, en principio nacieron por las convenciones, después fueron obligaciones legales a través de la ley de servicios sociales, pero yo creo que se fue entendiendo de manera tal que no hubo imposibilidad después de que la ley se legalizara, por supuesto, en el Congreso, además de estar legitimada por todo el movimiento sindical. Ahora, las diferencias con la parte empresaria, ¿en qué puntos eran? Porque por lo que yo tengo entendido, una de las cuestiones que habían apoyado los empresarios en la gestión previa a la suya con Barrio Nuevo y Caro Figueroa era la descentralización de las negociaciones. Claro. Ese era el punto. Claro. Eso fue un tema que nosotros en alguna medida fue discusión de ese tema. Es decir, con Armando Caro, con quien nos conocemos muchísimo, porque inclusive además de ser comprovinciano nos conocíamos desde muy joven, teníamos esa diferencia, que en cierta medida nosotros entendíamos que hacer las convenciones por empresa era anarquizar un poco la relación del trabajo. Y sin duda eso ocurre hoy inclusive, porque hoy se perdió la centralización de la discusión de las convenciones, y el discutir por empresa
se discute, está bien, sobre la relación de la capacidad económica de la misma, pero quedan de lado muchísimas cosas que fueron realmente fundamentales en la conquista laboral de las organizaciones sindicales. Pero yo te digo, nosotros cuando presentábamos el tema, que tuvimos la oportunidad en la OIT, ahí hacemos un relato. ¿Por qué incorporamos? ¿Qué fue? Si yo tengo la oportunidad de conseguir esa, ¿cómo te la voy a dar para que vos inclusive resumas sobre claro. eso? Porque nosotros expresamos en la OIT, en la reunión de junio, cuál ha sido el tema, porque nosotros nos fuimos precisamente firmando el convenio para expresarlo, es decir, la ley de convenciones para empezar, es decir, el ejercicio y el resultado de la participación sindical en el gobierno. Ahora, ¿cómo fue la...? Digamos, no me queda del todo claro, digamos, de todos modos, si hubo... en ese punto hubo un acuerdo, digamos, con el radicalismo, a pesar de que para el radicalismo era importante mantener una buena relación con los empresarios, digamos, en cómo se iba a gestionar esta vuelta a las negociaciones colectivas. Si el radicalismo hacía un doble juego, se acordaba con los empresarios por un lado, algunas concesiones, digamos, a las necesidades de las empresas, y por otro lado, bueno, a través suyo establecer... No, pero nosotros incluso hemos llegado a hacer una reunión común entre la parte de economía y los empresarios una vez. Sobre este tema de las concesiones. Donde conjugamos muchas cosas, inclusive. ¿En qué momento fue esa? Eso fue precisamente antes de que nosotros impulsáramos en agosto el tema más concreto de la... Y en esa reunión fue interesante porque, bueno, estaba también, yo me acuerdo, como decían los capitanes de la industria, ¿no? Y ¿recuerda quién estaba en esa reunión? Mira, recuerdo muy poco quién estaba en ese momento. Yo creo que hasta Funes de Rioja en ese momento estaba. Estaba Marita Fortabá, que era una de las que estaban, hasta que me acuerdo. Y o sea, era la huilla, pero también capitanes. También estaban los capitanes. Pero en definitiva yo te digo que no hubo una discusión muy fuerte, profunda, que dividiera los conceptos que en cierta medida nosotros exponíamos y compatibilizando inclusive algunos intereses propios de las empresas sobre la base de una estructura normativa que daba lugar para eso. Porque vos cuando tenías una norma que en alguna medida sabía cómo manejar, no digo la discusión, pero cómo conceptualizar realmente el tema de la definición de la relación del trabajo, los mismos empresarios también inclusive entendían eso. Es decir, no había una acción sistemática anarquizada de un lado y otro, es decir, al contrario, se trataba de uniformar criterios a los efectos de salir adelante con un problema que venía de arrastre, ¿no? No te olvides que prácticamente había poco tiempo de salir de una anarquía provocada en el movimiento sindical, en el movimiento empresario inclusive. Claro, mi pregunta va por el lado de, bueno, si el radicalismo pensaba que podía conciliar esas dos posturas, digamos, eso no se entiende muy bien si era porque no pensaba... Digamos. No, yo creo que logró conciliar las posturas. El radicalismo logró conciliar esas cosas porque no tuvimos problemas inclusive después. Tanto es así que el ejercicio de las convenciones que vinieron después de la ley fue en un marco, vos fíjate que fue un marco muy, yo te diría, de mucha comprensión, de paz, de satisfacción, inclusive no había ningún problema laboral después. No hubo. Durante el 88, cuando se empezaron a aplicar. Claro, sí, ¿por qué? Porque había te diría que se había consensuado un poco el tema con las empresas. Las empresas entendieron ese tema también. Bueno, pero eso contribuyó en alguna medida, por lo menos, a la aceleración inflacionaria, ¿o no? Bueno, el tema inflacionario no se dio por el tema del salario. Yo te digo, en el marco, ese es un capítulo muy especial en la economía, ¿no? Es decir, yo creo que yo no voy a hablar del tema del austral porque en realidad creo que ha provocado alguna situación muy especial y no logró frenar mucho el tema de la inflación.
pero al contrario, a través de las convenciones colectivas había una relación más concreta de determinar un salario o las cláusulas económicas de la relación del trabajo a través de las convenciones como un criterio bastante interesante que en alguna medida atenuó muchas cosas. Si vos te ponías a pensar desde la aplicación de las convenciones, es decir, la legalización de las mismas asociaciones gremiales que prácticamente en algunos casos estaban anarquizadas porque se había dado origen a la simple inscripción y se hicieron organizaciones paralelas, nosotros tratamos de fortalecerlas. Eso en alguna medida ha sido, yo te diría que con buen criterio se llevó adelante muchas cosas y atenuó algunas cosas de la legislación. Yo entiendo su argumento, digamos, que al evitar la anarquización de muchos conflictos, claro, coordinaba una posibilidad de negociación más centralizada, más clara. Eso probablemente incentivaba al gobierno y también a algunos grupos empresarios a apoyar ese tipo de solución. Fue. Ahora, de todos modos, eso no generaba también un piso muy alto de inflación, digamos, al mantener abierta una negociación colectiva que suponía... No, porque estaban periodizadas, así con periódicos, la misma ley discutía hoy y después discutía... el periodo era cada 6 meses, eso, ¿no? Claro. Generalmente los periodos eran anuales. En ese periodo, a vos te daba posibilidad de reordenar muchas cosas, incluso en la propia economía. Eso fue fundamental, por eso te digo, es decir, no era de todos los días pedir un aumento salarial, sino discusión en el marco de la norma de la ley. Y eso creo que ha significado bastante, te diría, no te digo que ha sido el centro fundamental de la economía del país, pero porque no era... Sí. Es decir, si vos tenés que analizar el tema ese, también analizar los macroeconómicos sobre lo que incidencia... Está bien. No, el argumento suyo sería, bueno, eso no fue lo que impulsó la aceleración del 88 y llevó... que llevó después, que la salida no fue tan así. No fue por las convenciones. No. Ahora, al contrario, las convenciones para mí atenuaron eso. Ahora, también es cierto que entre el momento de su salida del ministerio y digamos, en el año siguiente, hasta septiembre del 88, fue cuando más paros generales hubo, ¿no? Y no se entiende por qué tantos paros generales. Después. Claro, cuando usted salió del ministerio, hubo 5 paros generales en los meses siguientes. Eso no se entiende por qué, porque además parece que, bueno, que no coincidía mucho con la situación de relación entre el radicalismo y el PJ, que en ese momento estaban en negociaciones con... Claro, nosotros tuvimos en una reunión muy posterior, por supuesto, donde en alguna medida hemos asistido a una reunión explicando por qué no se seguía con el mecanismo que nosotros habíamos incorporado. Porque hasta se llegó a decir en algún momento que el radicalismo había perdido la elección en ese momento porque estábamos nosotros metidos adentro. Esto venía porque se venía reflotando y potenciando el Partido Justicialista, que logró ganar en varios lugares, ¿no? Y después, bueno, hay muchas cosas para hablar después de nuestro, ya desde la óptica, no desde el ministerio. Sí, era solamente para ver un poco cómo sigue la historia, porque yo creo que usted tiene bastante razón en que esas negociaciones resolvían un tipo de conflicto, digamos, que podían gestionar mejor, y que eso, digamos, tuvo una contribución importante, pero no se entiende muy bien por qué entonces la CGT siguió con su política de paros generales, ¿no? O sea, Bueno, después hubo otro tipo de política. Yo creo que, yo no voy a desmerecer la actuación de Tonelli, que fue el ministro, que nos sucedió, ¿no? Yo creo que más allá de eso, estaba más bien el problema centrado en la parte de la economía, que a lo mejor generó un poco una impresión que invitó, o por lo menos colocó en el ejercicio activo de la CGT, a los efectos de cómo podía de alguna manera nivelar entre lo que significaba la inflación y la pérdida del valor adquisitivo del salario. Ahora, no hubo también motivaciones políticas, digamos, da la sensación de que después de la victoria del PJ en el 87, en septiembre del 87, da la sensación de que la principal preocupación de la CGT, en particular de Gualdini, es
no perder espacio político, no ser relegado por otros actores del campo peronista, digamos, y mostrar que, bueno, que seguía teniendo esa capacidad de coordinación de la lucha sindical que había tenido hasta el 87. No, pero La pregunta no sería, ¿no eran paros más dirigidos a Cafiero que a Alfonsín, digamos? No, yo no creo. Yo creo que fue, yo no diría que fue más dirigida a Cafiero que a Alfonsín. La CGT evidentemente no perdió, te diría, en el análisis que hacía, el derecho y el ejercicio político que tenía que hacer en el momento en función de la situación laboral más que del problema político. Porque la CGT en su gran mayoría era peronista y todo el mundo acompañaba el tema. Yo creo que fundamentalmente, en alguna medida, la CGT después empezó lógicamente a ejercer su acción en función de no quedar atrás en el tema de lo que los trabajadores impulsaban. Yo creo que nunca hizo nada que no haya estado legitimado por el movimiento, es decir, por los trabajadores. Había mucha organicidad en ese tema. El ejercicio orgánico se traía a través de la voluntad de la gente, de las organizaciones de primer grado, se incorporaba en el Comité Central Confederal, porque eso fue una inteligencia de algún tipo. Yo diría, más que inteligencia, fue un buen dominio del ejercicio legítimo que usaba Gualdini. Por eso su gran capacidad de convocatoria, ¿no? En su momento. Sí, pero da la sensación de que el punto de máxima capacidad de convocatoria y de arrastre, digamos, ya había pasado, ¿no? Porque los paros sí, en esa etapa son paros más... En la etapa nuestra fue la atenuación de los paros. Sí. Hasta el 86 fueron paros crecientes, ¿no? Paros donde la capacidad de movilización y de acatamiento era muy alta. Viene el periodo del 87 donde hay, digamos, una relativa paz con la CGT, y después da la sensación de que vuelven los paros, que son muchos, pero no son muy exitosos, son paros que no tienen gran acatamiento. Claro, yo te diría que nosotros en alguna medida, alguna vez lo decíamos, no que si era yo, no, pero si el movimiento obrero hubiera seguido participando en el campo laboral, en su decisión, yo creo que se podría haber seguido atenuando las cosas. Pero bueno, nosotros, por una razón, yo te diría hasta ética, tuvimos que presentar nuestra renuncia al presidente después de la derrota y ahí viene Tonelli, que Tonelli está en el Ministerio de Justicia, una Secretaría de Justicia. Después, cierta manera, se volvió, creo, al tema de lo que en su principio ya economía tenía mucho más incidencia, mucho más injerencia. Una última pregunta y lo liberamos. Y seguimos después como vos quieras. La pregunta tiene que ver con ¿ustedes qué esperaban de las elecciones de septiembre del 87? ¿Ustedes pensaban que iba a ser tan masivo, tan amplio el triunfo del PJ? Yo te voy a mostrar después un archivo. Cuando yo, el día antes estuve yo vine 2 días antes de Brasil. Ahí es donde digo esa frase porque los periodistas y el día antes de la elección estuve en la CGT, donde yo inclusive, porque yo recorría como ministro muchas provincias y veía realmente el crecimiento de la voluntad peronista. Entonces yo ahí digo que el peronismo iba a ganar. Consecuentemente el domingo fue la elección, ganaron y bueno, no me quedaba otra cosa que... Claro. Te voy a mostrar eso. Tengo un archivo de esa época de la Nación, que me la regalaron, ¿viste? Un día fui a la Nación, porque, no sé, me invitaron a una charla, ya que no por ahora, sino por el tema de la internacional. Es decir, yo había presentado un tema de una tesis en el derecho. Yo tengo que ver una tesis, te digo, una tesis de doctorado en ciencia jurídica, y tomé el tema precisamente los efectos de la internacional. Entonces,
Y ahí me regalaron un archivo. Y claro, vos ves ahí cuando todas las etapas del ministerio, ¿no? Por supuesto, alguna crítica también existieron, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, Vos perdóname el tema. No. Bien.